Cuándo nace el tratado y en qué contexto histórico para entenderlo, ¿no? Sí. Hay dos tratados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el TIAR. Por supuesto, la OTAN ha tenido muchísimo trabajo desde entonces, desde 1947, que es el año de creación de estos dos tratados. El TIAR mucho menos, porque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el sentido de su creación era una asistencia militar recíproca. Eso fue un tratado firmado en Río de Janeiro, en Brasil, frente a amenazas externas a los países americanos. Los países americanos cerraban filas en defensa, ¿verdad?, de ese país agredido, digamos así. Ese era el principio general del TIAR. La verdad es que el TIAR a lo largo de los años que yo recuerde no ha tenido una significación especial, porque las agresiones externas en el territorio americano, esto incluye América del Norte, Centroamérica y América del Sur, por supuesto, no han sido evidentes, como sí ha ocurrido en el territorio europeo en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Recordemos que la Guerra Fría va de 1945 a 1989. O sea que estos dos tratados forman parte de ese mundo bipolar que nace y de esa confrontación, esa Guerra Fría entre las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Digamos que ese es el contexto histórico donde nace el TIAR. Claro, ahora, usted habla de participación militar, ¿no? Es un tratado militar. Es un tratado militar. Como la OTAN. Claro, pero en este caso, Juan Guaidó ha hablado de cooperación internacional para la emergencia humanitaria. Según estaba hablando con el diputado Williams Dávila, él decía que no necesariamente tiene que ser una cooperación militar. Me pregunto entonces, ¿cómo no militar? Si es un tratado militar, no habría cooperación militar en este sentido. Bueno, lo que pasa es que la cooperación que pueden prestar las Fuerzas Armadas no siempre es bélica. Hay otras tareas que desempeñan las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo que no están vinculadas con el hecho bélico, con una acción bélica. Puede ser una asistencia, qué sé yo, una asistencia humanitaria. Pero ¿sí implicaría ingreso de tropas a Venezuela o en frontera? Es decir, ¿cómo podría materializarse esa cooperación? Mira, yo creo que al día de hoy la asistencia recíproca puede tener distintas aristas. Muy probablemente, creo que al día de hoy la asistencia recíproca no solo es física, sino estamos en un mundo también cibernético, donde los espacios son también virtuales. Y esa asistencia recíproca puede tener muchas aristas, digamos así, ¿no? Le preguntaba si algún país de la región ha hecho uso en alguna oportunidad del TIAR, porque sabemos de la Guerra de las Malvinas, que aparentemente pues no hubo ninguna, aunque había razones probablemente para poner en práctica el TIAR, pues no se hizo por la negativa de Estados Unidos. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, el tema de Santo Domingo en los años 60, no recuerdo con precisión, pero es probable que se haya invocado el TIAR por parte de Santo Domingo para recibir la asistencia norteamericana, ¿no? Es probable, no lo puedo asegurar. Claro, pero en todo caso es una opción que tiene Venezuela para hacer uso precisamente de esa cooperación que habla Juan Guaidó, en el sentido de resolver, sobre todo, la crisis humanitaria compleja. Yo creo que es un factor más, no, ya veremos sobre los hechos si es un factor determinante o no. En todo caso, es una señal y es un paso importante que toma la Asamblea Nacional, que es reinsertarse en uno de los mecanismos de integración panamericana. Es decir, porque nosotros Venezuela se había salido de allí, se reintegra a través de la Asamblea Nacional a un mecanismo de cooperación interamericana. Eso me parece sano, todo lo que sea volver a mecanismos de integración, ¿no? Incluso ojalá Venezuela regrese muy pronto a la Comunidad Andina de Naciones,
de la que forma parte de Bolivia, por ejemplo, que es un país gobernado por la izquierda, y sin embargo es un país que se ha beneficiado mucho de la Comunidad Andina de Naciones, y nosotros, Venezuela cometió el error de salirse de allí, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso pudiera ser una medida Y retomando importante. como ese reingreso a organismos, a entes. Salir del aislamiento, Claro, del porque aislamiento. es que entramos nos aislamos, nos aislamos. Sí. En muchos sentidos, y eso hay que revertirlo porque la vocación integracionista venezolana ha sido de las más sólidas históricamente, ¿no? Bueno, llama la atención en cuanto a esa búsqueda probablemente que habría por allí, y no tiene nada que ver con la parte histórica, sino que me acaba de venir a la mente el hecho de que ayer el Banco Central de Venezuela haya publicado cifras. Hay quienes están analizándolo desde el punto de vista que podría estar buscando financiamiento, acercamiento con organismos multilaterales que han exigido precisamente esas cifras durante tanto tiempo. Bueno, es que la verdad es que Venezuela, con los niveles de deuda que tiene en este momento, Sí, y las calificaciones de riesgo, no tiene ninguna posibilidad de salir de la crisis económica si no acude a créditos internacionales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esa no hay ninguna posibilidad de que banca privada te preste dinero para pagar deuda y salir de la crisis con las calificaciones de riesgo que tienes. O sea, los únicos organismos que lo harían serían esos. Entonces, la lectura que se puede hacer por parte del gobierno de Maduro de haber publicado las cifras del Banco Central de Venezuela es que poco a poco están caminando hacia allá. Es que no hay otra alternativa. No hay otra manera. Bueno, seguimos conversando, profesor, al regreso de este corte que tenemos que hacer en este momento, y seguimos con Rafael Arraiz Luca enseguida.